Imagina caminar por un bosque helado, donde los árboles susurran advertencias y las huellas en la nieve no son humanas. Algo más grande, más antiguo te observa. Hoy descubrirás una especie olvidada, capaz de devorar a su enemigo. Y a sí misma. Quédate hasta el final para entender qué monstruo habitaba entre nosotros. Durante la última era glacial, el mundo era un lugar despiadado. El frío no perdonaba y la supervivencia era una tarea diaria. En ese contexto brutal, surgieron figuras humanas imponentes, con cuerpos moldeados por la necesidad de resistir, cazar y dominar su entorno. Estas personas no solo coexistieron con otras especies humanas como los neandertales, sino que también se convirtieron en depredadores temidos, capaces de competir por recursos, territorio y, en ciertos casos, incluso carne humana. Uno de los grupos más impactantes en este escenario fue el de los llamados cromañones, los primeros humanos modernos que llegaron a Europa hace unos 56.800 años. Sus restos fueron descubiertos en 1868 en una cueva en Francia, y lo que los científicos encontraron dejó al mundo sin palabras. Esqueletos que, aunque anatómicamente similares a los humanos actuales, destacaban por su robustez, estatura y fuerza extraordinaria. Estos no eran hombres comunes, eran gigantes para su época, verdaderos titanes del hielo. Los cromañones machos superaban los 1.75 metros con facilidad, y algunos llegaban incluso a medir más de 1.90 metros. En comparación, los neandertales eran más bajos y fornidos, con una resistencia física notable, pero sin la misma estatura. Las mujeres cromañonas, por su parte, rodeaban el 1.63 metros de altura, cifra que supera la media mundial actual para mujeres. Estos datos de por sí solos ya evidencian su impresionante genética, pero eso era solo el principio. La densidad ósea de los cromañones era notablemente superior a la nuestra. Sus huesos eran anchos, pesados y especialmente desarrollados en zonas clave como las extremidades inferiores y los hombros. Esto les otorgaba una ventaja biomecánica en el combate cuerpo a cuerpo y en el uso de armas primitivas. Los restos fósiles muestran clavículas que exceden en longitud a las actuales, ofreciendo más palanca y fuerza para los movimientos del brazo. Estas características, combinadas con una masa muscular estimada en un 20% superior al del humano moderno promedio, los convertía en máquinas de supervivencia. El entorno helado en el que vivieron requería una constitución física extrema. Las lesiones y enfermedades eran el pan de cada día, y sin embargo hay evidencia de que muchos de ellos sobrevivían a heridas graves. En un solo refugio de cromañones se hallaron múltiples esqueletos con vértebras fusionadas, producto de traumas intensos en el cuello. También se encontró el cráneo de una mujer con una fractura severa que sanó con el tiempo, una prueba clara de su capacidad de resistir y seguir adelante. La vida no era fácil y la esperanza de vida rara vez superaba los 40 años. Pero aún así estos humanos lograban envejecer según los estándares de su tiempo. Uno de los casos más sobrecogedores es el del espécimen conocido como Cromañón I, cuyo rostro y cráneo estaban marcados por múltiples tumores y quistes provocados por una enfermedad genética. A pesar de esto, vivió hasta la adultez y alcanzó una edad avanzada para su época. Su historia es una muestra cruda de la dureza de su mundo, pero también del temple de aquellos que lo habitaban. La anatomía de los cromañones no solo estaba orientada a resistir el castigo físico, también les permitía dominar su entorno con gran eficacia. Sus técnicas de caza eran extremadamente avanzadas y se enfocaba
en presas de gran tamaño como mamuts, bisontes, renos y uros. Estos animales eran peligrosos y requerían una estrategia elaborada para ser abatidos. No se trataba de simples ataques con lanzas, utilizaban emboscadas, aprovechaban patrones migratorios y manipulaban el terreno para acorralar a sus víctimas. Sus herramientas iban desde lanzas con puntas especializadas hasta bumeranes, redes y tal vez incluso arcos rudimentarios. La evidencia arqueológica indica que los cromañones desarrollaron una maestría particular en el uso de armas de largo alcance. A diferencia de los neandertales que preferían el combate cercano, los cromañones sabían mantener distancia y atacar desde lejos. Este simple cambio táctico les otorgaba una enorme ventaja en el enfrentamiento, no solo con animales salvajes, sino también con otros grupos humanos. La precisión y lealtad de sus proyectiles permitían eliminar amenazas sin arriesgar el cuerpo. A través del tiempo se han encontrado restos humanos con fracturas craneales compatibles con heridas provocadas por armas contundentes. Algunas presentan signos de haber sido causadas por otros humanos. Uno de los casos más claros es el del espécimen conocido como Cromañón II, cuyo rostro sufrió un golpe severo con un objeto pesado. No murió en el acto, pero la herida causó una hemorragia interna que finalmente terminó con su vida. La violencia interpersonal era una realidad constante, muchas veces ligada al acceso a recursos, parejas o territorio. Pero lo más escalofriante llega con las pruebas del canibalismo. En cuevas como la de Gouge, en Inglaterra, se hallaron restos humanos, claramente procesados para el consumo. Cráneos transformados en cuencos, huesos partidos para extraer el tuétano y marcas de corte precisas en músculos y tendones. Las víctimas incluían a niños. No era solo cuestión de sobrevivencia, era parte del sistema. La brutalidad de la época no perdonaba y a veces el hombre se convertía en presa de su propia especie. El conflicto entre cromañones y neandertales también ha dejado huellas. Aunque compartieron territorio durante milenios, los encuentros no siempre fueron pacíficos. Restos de neandertales con heridas infligidas por armas de largo alcance apuntan a la intervención humana moderna. Un neandertal con una costilla perforada por una punta de piedra es una de las pruebas más sólidas. La trayectoria de la herida sugiere un proyectil lanzado desde cierta distancia. Algo que los neandertales no practicaban, pero los cromañones sí. Esto evidencia no solo conflicto, sino superioridad tecnológica. El canibalismo tampoco fue exclusivo entre miembros de la misma especie. Algunas marcas en huesos neandertales coinciden con las técnicas utilizadas por los cromañones al descuartizar animales. Esto ha llevado a pensar que en algunos casos, los neandertales no solo fueron cazadores, sino también devoradores y devorados. Aunque esto no se ha confirmado con total certeza, las implicaciones son escalofriantes y abren una ventaja a los aspectos más oscuros de la humanidad primitiva. La genética también ofrece pistas interesantes. Se han descubierto individuos con un alto porcentaje de ADN neandertal, lo que indica que no todo fue guerra. Hubo momentos de mestizaje. Un ejemplo es un fósil que presentaba hasta un 9% de ADN neandertal, lo que implica que su bisabuelo o tatarabuelo pertenecía a esa especie. Con el tiempo, sin embargo, esos genes se diluyeron, así como las características físicas que los diferenciaban. El final de la era de los cromañones no fue abrupto. No desaparecieron, sino que se mezclaron con nuevas poblaciones humanas que llegaron a Europa. Sus culturas evolucionaron a lo largo del tiempo, desde la auriñaciense hasta la magdaleniense. A pesar de las condiciones extremas, su fertilidad fue alta y su población creció exponencialmente, pasando de unos pocos miles a más de 70.000 individuos hace unos 13.000 años. El éxito evolutivo de los cromañones no fue fruto del azar. Mientras otras especies humanas se extinguieron por los duros cambios climáticos o la competencia, ellos se adaptaron con precisión y eficacia.
Su fortaleza residía en la versatilidad, la inteligencia táctica y su capacidad para transformar el entorno en su favor. Donde otros colapsaban, ellos prosperaban. Poseían cerebros notablemente grandes, incluso mayores que los del humano moderno. Con un volumen promedio de 1,514 centímetros cúbicos, superaban ampliamente los 1,350 centímetros cúbicos actuales. Esta diferencia refleja un desarrollo superior en áreas como la planificación, la memoria espacial y la condición motora. El lóbulo frontal, encargado del razonamiento y la toma de decisiones, estaba muy desarrollado, lo que explica su habilidad para fabricar herramientas complejas, organizar cacerías a gran escala y crear redes sociales eficientes. Su cultura material es testimonio de un notable nivel de sofisticación. En Europa se han identificado 5 tradiciones culturales principales vinculadas a ellos: auriñaciense, gravetiense, solutrense, epigravetiense y magdaleniense. Cada una muestra avances tecnológicos y artísticos únicos, demostrando una evolución constante según las necesidades del medio. Destacaban por sus métodos de caza colectiva. Aprovechaban las rutas migratorias de grandes herbívoros para guiarlos hacia trampas naturales como acantilados o cuerpos de agua. Coordinaban emboscadas grupales con gran precisión. No era solo fuerza física, era estrategia aplicada a la supervivencia. Incluso en las condiciones más extremas, como durante el último máximo glacial, los cromañones mantuvieron tasas altas de fertilidad. Mientras los neandertales sufrían un colapso demográfico, ellos se expandían. Su capacidad para desplazarse, cazar eficientemente y diversificar su alimentación les permitió colonizar amplias zonas del continente. Su crecimiento no fue lento, fue explosivo. En lo alimenticio, su dieta era amplia y adaptativa. Aunque eran grandes cazadores, también dominaban la pesca y la recolección. Aprovechaban al máximo cada estación. En tiempos de escasez se recolectaban frutas, raíces, semillas y nueces. Se estima que procesaban más de 150 tipos de alimentos vegetales. Esto les proporcionaba una ventaja nutricional y resiliencia ante los cambios estacionales. Contrario a la idea de que eran simples nómadas, sus asentamientos mostraban un alto nivel de organización. Vivían en cuevas o en estructuras al aire libre, hechas con huesos y cráneos de mamut, cubiertas con pieles para resistir el frío. Dividían sus campamentos en zonas: descanso, cocina, talleres y áreas de despiece. El uso del fuego dentro de estas viviendas prueba que dominaban el calor como herramienta de supervivencia y convivencia. Las comunidades eran pequeñas, usualmente de 30 y 40 personas, pero mantenían relaciones con otros grupos mediante redes de comercio que abarcaban cientos de kilómetros. Se han encontrado objetos transportados desde distancias superiores a los 200 kilómetros. No se trataba de intercambios ocasionales, sino un sistema estructurado que les permitía acceder a herramientas y materias primas vitales. Estos intercambios no solo eran materiales, sino también culturales. La circulación de arte, símbolos y conocimientos fue clave para su cohesión. Se han hallado joyas, herramientas decoradas y manifestaciones artísticas similares en regiones muy alejadas entre sí. Los cromañones valoraban la estética, la pertenencia y la identidad colectiva. El arte ocupaba un lugar central en su vida. Pintaban animales y figuras simbólicas en las paredes de las cuevas. Decoraban sus cuerpos con pigmentos como el ocre rojo y elaboraban estatuillas con significados ligados a la fertilidad. Las famosas Venus paleolíticas, con rasgos sexuales acentuados, eran símbolos cargados de espiritualidad y función social. También desarrollaron una cultura musical notablemente compleja.
Se han hallado flautas, tambores, silbatos y otros instrumentos de hueso. Su música no solo servía para rituales o entretenimiento, sino como vehículo de cohesión grupal, expresión emocional y transmisión de conocimientos. La calidad de sus instrumentos sugiere un conocimiento acústico avanzado. Durante este mismo periodo comenzó la domesticación de perros. Algunos fueron enterrados junto a sus humanos, lo que indica vínculos afectivos y funcionales profundos. Estos animales no eran solo compañía, participaban en la caza y protegían los campamentos. El origen de la relación entre humanos y perros tuvo sus raíces en esta etapa clave de la evolución humana. La estructura social cromañona fue otro de los pilares. No eran sociedades caóticas. Había organización, reparto de tareas, valoración de la experiencia y toma de decisiones colectivas. Esa cohesión social fue fundamental para enfrentar crisis como hambrunas, conflictos y desastres naturales. Sin embargo, no todo era cooperación. La competencia por recursos escasos, territorios de caza o rutas migratorias provocaba enfrentamientos entre grupos. Las evidencias arqueológicas lo confirman: cráneos fracturados, huesos con heridas traumáticas, impactos en zonas vitales. Las mismas armas que usaban para cazar eran empleadas contra otros humanos. La especialización tecnológica alcanzada por los cromañones no tiene precedentes en la prehistoria. Cada herramienta estaba diseñada con propósito y precisión. Había puntas específicas para distintos animales, mangos ergonómicos y una selección cuidadosa de materiales según su dureza, flexibilidad o durabilidad. Su dominio de la talla lítica y del hueso les otorgaba eficiencia, pero también les permitió preservar su cultura mediante la transmisión de técnicas y saberes. A pesar de las representaciones simplistas que durante siglos los catalogaron como rudos o primitivos, los cromañones fueron innovadores, resilientes y profundamente humanos. Afrontaron un mundo gélido, cruel y peligroso con ingenio, fuerza colectiva y adaptación constante. Su historia no es un mito ni un cuento heroico, es una crónica de supervivencia y superación. El legado cromañón no terminó con su desaparición cultural. Aunque sus características más distintivas se diluyeron con el paso del tiempo, sus genes siguen presentes en la población europea actual. Lo que alguna vez fue una sociedad robusta, estratégica y profundamente adaptada al hielo, se integró poco a poco a nuevas oleadas humanas, evolucionando hacia lo que hoy somos. La influencia genética más evidente se detecta en ciertos rasgos físicos que aún hoy perduran: mandíbulas fuertes, estructuras óseas resistentes y una capacidad de procesamiento metabólico adaptado a dietas ricas en proteínas. Estas huellas invisibles de nuestros ancestros demuestran que no desaparecieron, sino que fueron absorbidos por una humanidad en constante transformación. La interacción con los neandertales también dejó una marca indeleble. A pesar de los conflictos, hubo mestizaje. Muestras de ADN demuestran que muchas poblaciones europeas actuales conservan entre el 1% y el 4% del material genético neandertal. Es probable que este intercambio haya ocurrido durante los primeros contactos entre los grupos cromañones recién llegados a Europa y los neandertales que ya habitan el territorio. Esta mezcla genética sugiere que en ciertos momentos la cooperación y el intercambio fueron tan comunes como el conflicto. A nivel social, los cromañones desarrollaron una estructura más compleja de lo que se imaginaba inicialmente. No solo se agrupaban por necesidad biológica o de subsistencia. Había indicios de vida ritual, ceremonias, vínculos simbólicos y formas tempranas de espiritualidad. La disposición de ciertos enterramientos acompañados de objetos personales, pigmentos, armas o incluso animales habla de un entendimiento incipiente de la muerte y del más allá. No eran solamente cazadores, eran pensadores, organizadores, artistas y tal vez soñadores. Las herramientas rituales y el arte sugieren que tienen símbolos compartidos.
Pinturas en cuevas como las de Chauvet, Altamira y Las Caux dan cuenta de una iconografía repetida, lo que indica una narrativa común. Las imágenes de bisontes, caballos, mamuts y criaturas híbridas no son simplemente decorativas. Reflejan un pensamiento abstracto, una cosmovisión primitiva que buscaba interpretar el entorno y transmitir enseñanzas a través de generaciones. Además, el uso del color rojo mediante el ocre tenía implicaciones que iban más allá de la estética. Se ha interpretado como un símbolo de vida, de sangre, de fertilidad o de conexión con lo divino. Esta aplicación de entierros, armas y cuerpos humanos revela un lenguaje visual poderoso que nos habla de la profundidad simbólica de estos grupos. En sus marcas había mensajes, identidad y quizás fe. Otro punto que distingue a los cromañones fue su capacidad de migrar sin perder cohesión. Mientras otros grupos se fragmentaban o desaparecían por cambios ambientales drásticos, ellos desarrollaban una flexibilidad cultural que les permitió adaptarse a nuevos territorios sin renunciar a sus conocimientos acumulados. Esto se refleja en la expansión de su cultura material desde Europa occidental hasta zonas del este del continente. El último gran desafío que enfrentaron fue el último máximo glacial, hace unos 20.000 años. Este evento redujo drásticamente la habitabilidad del norte de Europa, obligando a los grupos humanos a replegarse hacia zonas más templadas. Sin embargo, a diferencia de otras especies humanas, los cromañones no desaparecieron frente a este evento. Se reorganizaron, se adaptaron nuevamente, con estrategias más sofisticadas de movilidad, redes de intercambio más eficientes y una dieta más variada que incluía incluso más plantas y peces. De hecho, su relación con el agua es otra muestra de su inteligencia adaptativa. No solo aprendieron a pescar de manera eficiente, sino que también utilizaron ríos y costas como rutas de movimiento. Aprovecharon los ecosistemas acuáticos para asentarse, cazar y desplazarse. Muchos de los campamentos están situados estratégicamente cerca de cuerpos de agua, lo que facilitaba la alimentación, la movilidad y el contacto entre comunidades. En el ámbito tecnológico también dejaron huella. Cada etapa cultural asociada a los cromañones mostró avances significativos en la elaboración de herramientas, armas y ornamentos. La calidad de sus puntas líticas, la precisión en el tallado de hueso y la sofisticación de sus objetos utilitarios demuestran que no eran improvisados. Eran ingenieros del Paleolítico. Dominaban el fuego, el corte, la precisión, el pulido y la combinación de materiales. Algunos expertos incluso consideran que alcanzaron un nivel preindustrial de complejidad para su época. Otro aspecto que vale la pena destacar es su habilidad para colaborar en grandes grupos. Las cacerías organizadas, las redes de comercio y la creación de campamentos multifuncionales son prueba de que sabían trabajar juntos. No era una sociedad individualista ni dispersa. La coordinación, el reparto de tareas y la comunicación efectiva fueron pilares fundamentales de su supervivencia. Este tejido social fuerte, unido a su capacidad de adaptación, es lo que les permitió no solo vivir, sino prosperar en condiciones extremas. Y aunque su nombre ha sido utilizado históricamente para describir a personas primitivas o poco evolucionadas, lo cierto es que los cromañones fueron todo lo contrario. Representaron un salto cualitativo en la historia de la humanidad. Construyeron los cimientos de muchas de las prácticas culturales, sociales y tecnológicas que hoy damos por sentadas. Su influencia fue tan amplia que aún se percibe, no solo en nuestra genética, sino también en nuestras costumbres más antiguas. En muchos sentidos, ellos fueron los pioneros de la civilización. Dominaron su entorno sin depender de la agricultura, organizaron sociedades sin necesidad de escritura y desarrollaron arte sin instituciones. Todo lo que hicieron fue por necesidad, instinto y capacidad innata. Y aún así, dejaron un legado que desafía nuestra comprensión de la prehistoria. El cierre de su era no fue una extinción, sino una transición.
Los cromañones fueron asimilados por nuevas culturas neolíticas, integrándose en estructuras más complejas con la llegada de su agricultura y la sedentarización. Pero su esencia, su temple y muchas de sus habilidades se transmitieron a las generaciones futuras. Hoy, su historia se reconstruye no solo desde los fósiles, sino desde cada uno de nosotros. Cada vez que exploramos, cada vez que construimos, cazamos, protegemos o creamos, estamos replicando impulsos que ya existían hace más de 20.000 años. No eran dioses ni monstruos, eran humanos extraordinarios moldeados por circunstancias extraordinarias. Fueron testigos del hielo, la oscuridad, el hambre, el dolor, y aún así dejaron huella. Una huella que se resiste al tiempo y al olvido. Lo real fue más aterrador que cualquier mito. Gigantes que cazaban y comían a los suyos. Si este relato te perturbó, imagina lo que aún no sabes. Suscríbete, activa la campanita, comenta tu teoría y comparte este viaje a la